Nada, venga, vamos, Eurocuriosos, seguimos aquí, estamos revisando los perfiles de los participantes del Benidorm Fest, porque bueno, sí, conocemos sus nombres, pero como todos los años nos pasa, a la gran mayoría de los artistas ni siquiera nos suena el nombre. Entonces es muy interesante hacer pues esta sección que hacemos aquí en el programa de Conociendo a, para, sobre todo, pues conocer un poco de la biografía, que eso también está muy bien, y la discografía, escuchar su música, ver sus videoclips, para hacernos una idea de por qué, de qué pie cojean y qué podríamos esperar de la canción del Benidorm Fest. Hoy continuamos con Atiat. ¿Quién es Atiat? Su estilo musical es el pop con ritmos. Su estilo musical es el pop con ritmos latinos, especialmente la bachata, aunque en algunos temas introduce sonidos árabes derivados de sus raíces, ya que su padre es egipcio. Ya segunda referencia africana que tenemos después de haber conocido a Asa. Ahí tenemos a Atiat. Un estilo multicultural. Ella es madrileña, aunque su madre es cordobesa, viva Córdoba, y su padre egipcio. Me encantan estas mezclas, me parecen súper interesantes. Estas raíces árabes, de hecho, están presentes en algunos de sus temas como Maktub o Habibi, pero no es la única influencia que se puede apreciar en sus trabajos. Su estilo es el pop fusionado con ritmos latinos, sobre todo la bachata, uno de sus géneros favoritos y que ha convertido en una de sus señas de identidad. Y ya tenemos una primera canción. Vamos a escuchar qué tal suena este Habibi. Atiat. Habibi. Camisa de Dolce Gabbana, metro 90, cuerpo gym, barbita muy bien recortada, mucha tontería pa' mí. Mucha tontería pa' mí. Tú mí la llama, yo ya la apagué. Tú quieres boca cerrada, yo voy a otro poquito de dembow. Atún con pan. Me recuerda un poco la voz a Natalia OT1. Ya ves la referencia que me he sacado. Pero sí. Yo voy a gritarlo otra vez. Habibi. Pa, pa. Yo no quiero harakiri, tan solo un daiquiri. No quiero harakiri, solo un daiquiri. Eso no es lo que bebo yo. No puedes saber. Aquí en el estribillo. Cuando tiene así la voz más grave, pero aquí sí que me recuerda a Natalia. Pues nada, también la estética muy bien cuidada. ¿Te imaginas, no? Que nos trae así una danza del vientre o una cosa así. Eso también estaría muy chulo ahí para el Benidorm Fest. Atiat es una gran aficionada a la música latina. Su mayor inspiración dentro de la industria es Shakira, quien admira desde niña y con quien tuvo la oportunidad de hablar en el programa de Radio Televisión Española Asuntos Propios. Incluso tiene una versión de Antología, una de las canciones más conocidas de la artista colombiana, pero adaptada al ritmo de la bachata, ya típica de Atiat. Además, se trata de la canción con más reproducciones en Spotify de la madrileña. Esta canción, me acuerdo que el día que anunciaron los nombres, escuché un temita de cada uno y fue la que escuché de Atiat, esta versión de Antología de Atiat, que aprendí a querer los gatos, lo que significan las rosas, y mentiras piadosas. No sé bailar bachata. No tengo ni idea. Este año me parece que voy a aprender a marchas forzadas. Pues nada, estas cosas para la gente que le gusta la bachatilla, pues supongo que estas versiones les da la vida, les parecerá súper graciosa. Su formación y trayectoria profesional, además de cantante, Atiat es bailarina allí, actriz, se notaba. Formada en la Escuela de Música Moderna TAF en Madrid, donde estudió canto e interpretación. Sus estudios le han llevado a actuar en diferentes espectáculos musicales, demostrando así su versatilidad en el escenario, pasando incluso por la televisión en programas como Fantastic Duo, donde tuvo la oportunidad de cantar con David Bustamante. También ha formado... ¿Estará? A few moments later. ¿Será esta chica?
¿Y a quién eligió? A las dos personas que no escoja, me gustaría no quedarme con las ganas de cantar y entonces me gustaría invitarles a mi próximo concierto a que suban conmigo al escenario. Ojalá. Ya. Pues no. Escogió a otro y ella supongo que a ver si la invitó de verdad. Esperemos que la invitara de verdad al concierto, que no fuera una promesa vacía. Se lo preguntaremos a Tiat. También ha formado parte del cartel de eventos multitudinarios como el Orgullo LGTBI de Madrid, que se celebra en junio. Como gran admirador de Shakira, también ha realizado un show tributo a la artista colombiana con varias fechas en la Sala Bacán en Madrid. En los últimos años se ha centrado más en potenciar su faceta como compositora, creando sus propios temas, a veces de la mano de otros artistas. Últimamente ha colaborado en varios trabajos con De la Cruz, que ya le conocemos de Benidorm Fest, quien participó en el Benidorm Fest 2024 con el tema Beso en la Mañana. Una de las canciones que han compuesto juntos es No queda nada. No, qué manía tengo de decir hoy, nada. No queda nada, con la que la madrileña intentó participar en el certamen de 2025, aunque no llegó a ser seleccionada por RTV. Así que No queda nada la envió a Tiat para participar en el Benidorm Fest 2025. A ver qué tal. Me di la vuelta y vi que estabas tú. No Tiene beat. debería esperarte luego, pero no sé qué fue lo que pasó. Puede ser que te olvidé. Por ti yo lo di todo y ahora volviste y no queda nada. Volviste y no queda nada. Volviste y no queda nada. Esto ya sé que es un atún con pan muchísimo más tradicional y que sí que hemos escuchado muchas más veces. En las entrevistas, Tiat se ha mostrado muy emocionada con su participación en el festival. Destaca la gran oportunidad que supone para los artistas, totalmente, especialmente los menos conocidos, y que nada, que pues eso, que es una oportunidad maravillosa. Tiat en cifras, pues ahora mismo tiene 4.500 oyentes mensuales en Instagram, 1.000 seguidores en TikTok, 5.600 seguidores. Vamos a bichear en su perfil de YouTube, a ver qué más canciones tiene, sus canciones más populares. Mira, tiene una cover del Dígale de Bisbal. Lo bueno es que aquí vamos a poder escucharla en directo. Pues hombre, se agradece escuchar a los artistas en directo, la verdad, se agradece. Muy bien cantado, desde luego. Venga, otra canción más que ya hemos escuchado Javi y Tiat, pues Natural. A ver qué tal suena Natural. Es un poco Mirela, total. A los que querían que volviera Mirela. Celebra el planeta. Pues muy fresquita, muy fresquita. Y venga, bueno, Habibi ya lo hemos hecho. Venga, vamos a escuchar ya esta de Maktub. Pues también mucho beat.
piensas en mí, como yo te pienso a ti. Oye, baby, come back again. Recuerda los días en que tú tocabas mi cuerpo sin pensar. La sal, el tequila a la orilla, sentados juntos frente al mar. Maktub. Maktub. Papum, papum. Pues bueno, estos son los videoclips. Pues nada, música así como muy contemporánea, aunque quizás de producción más clásica. Más de lo que ya sí que conocemos, estamos más habituados. Si vemos el perfil de Spotify, pues claro, tenemos canciones de bachata. Amigos Forever, bachata version. Con Nico Play. Luego, a ver, esta canción, ¿Cómo quieres que te quiera? También, que es la versión con Cristian Martín y Bernardo DJ. También otra versión bachatilla. ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? Esta de Maldita Foto, que es también una bachata versión, pero por el nombre Maldita Foto no caigo qué canción es. Otra noche sin ti, ya no sé qué es por mí. Maldita foto que me recuerda que no existe nosotros. Otro día sin ti, se salió el sol, no lo vi. Corazón roto, tanto me duele que ya ni quiero otro. Quiero uno. Y bueno, esta de Contigo, que creo que no la hemos escuchado, ¿no? Tener algo más que un par de campeones para que tú te enamores, quedarnos en la playa. Esta tiene más rollo latino. Contigo, tú tienes algo que me inquieta. Bueno, pues este es el perfil de ATI, que ya hemos visto 4.500 oyentes mensuales. Bueno, pues nada, este otro perfil, lo he dicho, lo guay del Benidorm Fest es que, bueno, que le da la oportunidad y la ventana y el escaparate a muchos artistas para que tengan la oportunidad de ser más conocidos. Actriz, bailarina, yo, hombre, con todo este perfil, cantante, actriz, yo espero que nos traiga algo marchoso, que se luzca también ella con lo guapísima que está, lo bien que puede bailar. Que si es bachata o no si es bachata, pues no lo sé. Hombre, si Danny J nos trae una bachata, que tampoco sabemos si nos va a traer una bachata, ¿no? Ella también sería también gracioso, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta chica nos puede traer buen show. A ver si nos trae una producción actual, bailable y que sea un hit que pegue. A ver qué tal. Pues nada, Eurocuriosos, me decís qué tal, qué os ha parecido. Lo dejáis ahí en comentarios, os suscribís, le dais a la campanita y esperáis y veis todo el resto de reacciones del resto de perfiles. Un beso muy fuerte.